Presenta Ciudadanos. Las infinitas gracias al Senado que de manera unánime hoy día ha apoyado la designación de Jorge Abot. Sin denuncio, sin querella, ya no tiene viabilidad ninguna, ¿no es cierto?, ya investigación. Lo que hoy día el gobierno tiene es sin duda un tongo, no se entiende. No aceptamos procedimientos tramposos que manipulan políticamente la situación. No tiene nada de tramposo porque ha sido transparente, se ha mostrado el cronograma que queremos. Arreglarlo con billetes civiles en nombre de la ley. Entiendo lo importante que es este momento para la historia de Chile. El paro se radicaliza el lunes. El lunes no hay turnos humanitarios. Lamentamos que la Presidenta de la República, en forma inédita, no esté con nosotros esta noche. Si a veces se producen estos conflictos de agenda. La sorpresa mayúscula porque iba primero Macri en ese momento. ¿Saben lo que dicen los millones de votos que nos encontramos esta noche? ¡Se puede! ¡Se puede! Los desafíos que nos esperan no son fáciles ni simples. Muchas gracias a todos por esta nueva victoria. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, el debate con que comienza la semana. Ustedes lo ven, los últimos días han estado marcados por votaciones en el Congreso para Fiscal Nacional, en Argentina en la primera vuelta para presidente, también señales, reuniones o cumbres empresariales a las que llega o no llega la presidenta, en fin, muchísimos temas que han marcado y siguen marcando la pauta, y vamos a partir como siempre diciéndoles cuáles son nuestros candidatos a hacer la frase más destacada, la más llamativa de la semana. Partimos por un protagonista de los últimos días, sin duda, el próximo Fiscal Nacional, Jorge Abot, que fue confirmado por el Senado, pero antes de eso anunció su inhabilitación para investigar el caso Penta. Me ratifica, ¿no es cierto?, el Senado y asume, ¿no es cierto?, como fiscal nacional. Evidentemente tendré que inhabilitarme, ¿no es cierto?, respecto de esa causa y asignársela, ¿no es cierto?, a algún fiscal regional, digamos, que siga con la tramitación ya de la misma. En consecuencia, ya quería aclarar finalmente ese punto porque no ha sido grato ya que mi primo tenga que pagar las consecuencias ya de yo haber postulado a ser fiscal nacional y aparezca, digamos, ¿no es cierto?, en la condición que ha aparecido a través de los medios. Jorge Abot, en días muy cargados de noticias en la Fiscalía. Lo último, la petición de desafuero del senador Jaime Orpiz, otro de los temas para conversar en el día de hoy. Herman von Müllenbroek, el presidente de la SOFOFA, se quedó esperando el miércoles en la noche, esperando que la presidenta Bachelet llegara a la cena de la industria. Él mismo lo dijo, era algo que muy contadas veces había ocurrido desde la vuelta a la democracia. Esto dijo el presidente de los empresarios industriales. Y ella decidió que era mejor estar allá que en la posibilidad, ¿no es cierto?, de conversar y de plantear todas sus ideas, de explicar la reforma, sobre todo el tema de la nueva Constitución, que hoy día está conversándose, a un mundo importante de empresarios, dirigentes empresariales, dirigentes laborales. Bueno, y creo que es una oportunidad que se ha perdido. Protagonista también de los últimos días, Nelly Díaz, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, que mantienen un paro agudizado en la jornada de hoy. Esto dice Nelly Díaz. A mí me espanta la manera en que hoy día nos están reprimiendo. Ni siquiera en los tiempos de los años 80, cuando yo entré a este servicio, había pasado esto en el registro civil. Me sorprende, me da vergüenza y me aterra lo que está pasando. Nelly Díaz, Herman von Müllenbroek, Jorge Abot, tres candidatos a la frase de la semana que vamos a conversar y vamos a debatir. Hay tantos temas en el día de hoy junto a nuestros panelistas, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Mauricio Rojas, Alberto Mayor. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Alberto, tu candidato brevemente a frase de la semana. Von Müllenbroek me parece muy relevante que, como él mismo dice, de modo inédito, un presidente de la República no vaya a una cena empresarial de tanta importancia como ha sido históricamente en los últimos años. Me parece que eso revela una fractura en la élite
que no es menor como fenómeno, y me parece que él lo dice desde la herida del que queda plantado, pero esto tiene una resonancia mucho mayor. Mauricio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, pero eso refleja algo más amplio. Yo creo que hay una mala sintonía hoy día entre el gobierno, o los que gobiernan, y distintos sectores sociales. Es lo mismo que expresan los trabajadores del registro civil. ¿Cómo se pudo llegar a un paro catastrófico como el que tenemos? O sea, aquí hay una falta de esa relación que tiene que haber para el gobernante, que lleva a que las situaciones de pronto se disparen. ¿Laura? Yo también creo que el presidente de la CPC, pero más que demostrar un quiebre con las élites que puede estar, yo creo que él tiene una personalidad compleja. No es primera vez que lo escucho en afirmaciones de este tipo. Me tocó estar en la cena de industrial en Antofagasta y tenía expresiones sin haberlo dejado plantado semejante hacia el presidente de la República, a diferencia de otro empresario como puede ser el presidente de la CPC, Sala, será porque viene del sector minero, no lo sé, pero tiene una predisposición al diálogo que yo creo que se agradece en estos tiempos, contrario al presidente de la SOFOFA, que no tardó ni menos de 24 horas para reunirse con la presidenta. No sé si le habrá dicho lo mismo que argumentó en esa oportunidad en persona, pero siento que esa disposición no favorece el diálogo. ¿Hernán? Yo me quedé en cambio con Nelly Díaz, a diferencia de mis colegas, porque creo que si hay un tema ciudadano, como se llama este programa, que está ocurriendo, es lo que está pasando en el registro civil. Y creo que la inoperancia del gobierno para poder resolverlo, lo único que está haciendo es afectar la vida cotidiana de muchos chilenos, y creo que ya es bueno, entrando a la 5ª semana de esta situación, que el gobierno se haga cargo. Ok, vamos al debate. Partamos por el tema de Bachelet y los empresarios. Alberto, ¿por qué tú hablabas de una fractura de la élite por este tema? Primero porque desde lo que pasó en el CEP en adelante uno puede vislumbrar, vive antes también, pero en el CEP fue bastante claro que ya hubo versiones distintas dentro del mismo empresariado, no solo entre el empresariado y el gobierno, no solo se quiebra un vínculo histórico entre los empresarios y el sistema político en su totalidad, o al menos en los dos bloques principales, sino que además dentro del mismo empresariado hay algunos que denostan el encuentro y dicen esto fue una especie de cumpleaños, ya entran en toda una discusión respecto a la estatura que tuvo el evento. Yo no sé si fue mucho más serio lo que ocurrieron en las anteriores ocasiones, me parece que siempre eran más o menos festivo, de conversación liviana, se granjeaba, se consideraba relevante la relación esta con los presidentes como más amistosa. Pues bien, resulta que se fractura allí, se fractura la relación ahora, efectivamente con Michelle Bachelet, inéditamente con la presidencia de la República. Los empresarios, mientras a muchos sectores sociales les cuesta mucho conseguir que ministros vayan o que el presidente de la República los atienda, los empresarios normalmente lograban eso fácilmente. Aquí Michelle Bachelet no asiste a la cena, después lo invita, que me parece que esas cosas de devolverse de Bachelet son siempre bastante negativas. Pero sí, pero tú acabas de marcar una cosa y si haces un cambio de agenda podrías perfectamente ir y cerrar la puerta, es decir, no hay nada, digamos, porque si no el escenario se vuelve como que estoy dispuesto en lo privado pero no en lo público, ¿te das cuenta? Entonces eso se lee mal. Yo creo que hay una fractura relevante, una fractura que es más grande, que tiene que ver con la élite en su totalidad, que tiene que ver con que ya los distintos gremios, incluso empresariales, no están todos de acuerdo en todo. Y eso es algo que es estructural en el Chile del último tiempo y me parece que es lo más relevante que está pasando. ¿Mauricio? Sí, yo creo que eso indica una ruptura de los consensos que hubo en Chile durante 25 años prácticamente, y los diálogos. Chile fue un país muy dialogante, muy técnico también en su diálogo. Y había una serie de acuerdos básicos que permitían que el país se desarrollara sin llegar a situaciones de confrontación. Estos últimos 2 años hemos visto todo lo contrario. La dinámica es que cada disenso se transforma en confrontación. Y no solamente a nivel de las élites, sino que tú lo ves con los trabajadores, los profesores, por ejemplo, 2 meses en huelga, etc. O sea, hay una tendencia al disenso que lleva al conflicto, que es nuevo en Chile y que es bastante problemático. Pero yo considero que una regla de la democracia es disentir, y no necesariamente el diálogo es el camino obligado, aunque siempre tiene que adoptarse. Ojalá se propiciara siempre el diálogo, pero el diálogo construido sobre base falsa, como puede haber sido la transición pactada, como puede haber sido la compra del modelo económico, como puede haber sido, en fin, las definiciones más estratégicas durante 20 años, era un diálogo ficticio, un diálogo de las élites, que es justamente la que hoy día se quiebra y que logran establecer una transversalidad que domina a Chile durante un tiempo y que también acapara a quienes formamos parte de la concertación después de la nueva mayoría, y hoy día lo que se espera más bien es un acto de sinceramiento. Es lo mismo que está pidiendo la presidenta del sindicato con más o menos intereses personales. Yo no sé para dónde, no sé si ella entró en la década del 80 al registro civil
yo le quiero decir que se estaba viviendo una peor represión fuera del registro civil en los 80 justamente, y ella justamente entró en esa época, pero independiente de aquello yo valoro su demanda sindical, y yo creo, o más bien esperaría que la construcción sobre el diálogo hoy día respecto del rol de los funcionarios públicos, de la naturaleza jurídica que tiene sus contratos, del reconocimiento que el Estado hace de su mismo servicio, sea una cuestión más honesta y no esta falsedad en la cual vivimos y trabajamos muchos de nosotros, que fuimos empleados honorarios, con regímenes de contrato anual, con un sistema de remuneraciones que no necesariamente era lo más justo. Hoy día, a propósito de la actitud distinta, se suscribió un acuerdo con la Subsecretaría de Economía y entre ellos estaba Salas de nuevo, lo reitero y lo nombro nuevamente, está el presidente de la Cámara del Comercio también. Hay, como dice Alberto, y en eso concuerdo, ya no todos los empresarios piensan lo mismo, ni todos están disponibles para lo mismo. Hay algunos que están más dispuestos a conversar, a darse cuenta de este Chile que ha cambiado y a poder, a partir de eso, poner su grano de arena. No todos quieren transar la cuota de poder que durante años estuvo arranchada a su lado. Yo creo que efectivamente aquí se quebró un consenso que marcó 25 años de la transición entre el sector privado y el gobierno, independiente del color, pero en particular con la concertación. Y la lógica de diálogo permitió muchas cosas y muchos avances. Pensemos que la última candidatura de la presidenta Bachelet también contó con el apoyo de los empresarios, según nos hemos informado, que creían, digamos, que de alguna manera esto seguía así. Pero la verdad es que el programa de Michelle Bachelet rompió con una ruta que venía siguiendo el país, ¿cierto?, en términos ideológicos, y el sector privado pasó a ser más bien un adversario. Pensemos en la lógica de los poderosos de siempre, que vino desde el Ministerio de Hacienda a propósito de la reforma tributaria. Los empresarios naturalmente se sintieron atacados. La reforma laboral la sienten también como una forma de ataque a su sector, la incertidumbre que abre el proceso constitucional, y en términos generales una lógica más bien no de diálogo, sino de desconfianza. Y efectivamente creo que el empresariado hoy día también se mueve desde la sospecha y tampoco está actuando orgánicamente. Yo en eso estoy de acuerdo con Alberto. Hemos visto distintas visiones y estrategias de cómo hacerlo. Ellos también están un poquito perdidos en cómo relacionarse con un gobierno que se para un poquito desde la sospecha también con ellos. También hay un mal manejo en todo esto, que yo creo que agudiza los problemas más allá de lo que era necesario. El conflicto del registro civil es clarísimo. Los profesores. También esto de no ir a una cena. Eso provoca una reacción que no es de las más, digamos, constructivas. Y yo creo que eso viene el gobierno repitiéndolo desde las reformas, donde hay mal manejo técnico, pero sobre todo mal manejo político. ¿Cuándo y cómo plantear las cosas? Mauricio, pero ¿debería haber ido la presidenta Bachelet a esa cena, en tu opinión? ¿Sí o no? Sin duda. ¿Alberto? No, yo creo que estuvo bien, porque había marcado una semana donde ella tiró el mantel. O sea, ella había dejado en claro que las presiones que estaba recibiendo, ella estaba cansada de esas presiones y que había hecho caso en todo y no le había llegado de vuelta nada. Y dijo, bueno, si esto sigue así, yo quiero dar una señal clara de que estoy dispuesta a tirar el mantel. Creo que fue astuto en ese sentido. Estructuralmente uno puede analizar y decir es mejor que vaya, no, eso puede ser desde el punto de vista más de la gestión de largo plazo, es cierto. Pero en la coyuntura en que ella tenía poca ventana de oportunidad, me parece que fue una medida relativamente correcta. Yo creo que debió haber ido, sobre todo si quiere liderar un proceso de diálogo en una situación económica más bien de desaceleración. Y ella debería, de alguna manera, liderar un entendimiento distinto respecto a los últimos 16 meses. Y sin embargo no lo está haciendo. Creo que, en el fondo, la que más pierde con esto es ella. Yo creo que es importante redefinir el código de conducta que hasta ahora el sistema democrático había considerado como pertinente o impertinente de parte del presidente de la República. Mientras en tiempos anteriores, tanto Frey, especialmente Lago, eran nacidos en visitar estos espacios y Mezquino en visitar otros espacios más ciudadanos, yo creo que es tiempo de empezar a cambiar, a diferencia que incluso procedió la propia presidenta Michelle Bachelet en su primer periodo de gobierno. Yo creo que las demandas hoy día son distintas, requieren también un cambio de conducta desde el primer mandatario hacia la relación que tienen los propios ministros. Los diálogos en democracia no se producen en la casa de uno de ellos, como no se producen en la cocina, como fue a propósito de la reforma tributaria, sino que hay espacios de diálogo que tienen que ver no necesariamente con los contextos de escena, sino sentarse en una mesa a dialogar con la ministra del Trabajo a propósito de la reforma laboral. Entonces yo también en eso quisiera un Chile distinto, un Chile de cambio de práctica, porque al final lo que sucede es que la clase, los ciudadanos en general, lo que observan por televisión es que la presidenta sí tiene tiempo para ir a una cena con
con los empresarios, pero no tiene tiempo a propósito del requerimiento permanente de Espina de ir a la 9ª región. O sí tiene tiempo para ir, pero no tiene tiempo para ir a visitar de nuevo a la 4ª, la región de Coquimbo. Sí tiene tiempo para ir. Entonces, esto tiene que ser gradual. La presidenta también en base a... yo creo que es necesario cambiar las prácticas y los liderazgos, el comportamiento de los propios ministros. Lo que eran prácticas hace 10 años atrás no necesariamente son legítimas en la actualidad. Mauricio, perdón, sí, Hernán, muy breve, solo decir que la presidenta está dando señales muy confusas, porque si va al CEP, digamos, se reúne con la presidencia de la CPC, no va a la SOFOFA. ¿Cuál es el punto? Y no me parece tan claro, digamos, de que se junte con uno y no con otro. No es muy fino lo que está haciendo. Puede que algunos sean más proclives a dialogar y tener una mejor actitud que los otros, que lo único que hacen en cada vez es que tienen oportunidades, tienen una actitud de animadversión hacia la presidenta. Pues es más claro echarle agua. El comportamiento del señor presidente de la SOFOFA no es el mismo comportamiento del señor presidente de la CPC, y eso, por Dios, que es importante. En política los gestos, los comportamientos son valorados de manera distinta. ¿Lo castigaron al presidente de la SOFOFA? Pero claro que sí, yo veo un castigo en esto y me parece muy bien, porque es bien insoportable. Mauricio, cerrado el tema por Laura con eso. Mencionabas lo del registro civil, decías hay errores aquí. ¿Qué debería haber hecho el gobierno? Porque también, si hubiera cedido a peticiones que ellos consideran impropias, se podría decir, fue débil el gobierno, de una señal de debilidad en un momento en que el ministro de Hacienda está tratando de decir, hay austeridad, no hay más plata, no se puede dar una señal como la que se dio en Banco Estado, por ejemplo. No, pero un gobierno que tiene una buena sintonía con el país, élites o no élites, ve cuando se está formando un conflicto que se va a inquinar y que va a afectar a la ciudadanía en forma tremenda, como la que está afectando este conflicto. Un gobierno que tiene manejo político debe evitar eso. No es que sea fácil, pero eso es el manejo político. Para eso están seguramente los gobiernos, no para crear conflictos como los que estamos viendo. Entonces ahí yo creo que está el problema de la sintonía. Ahora, en el fondo hay una cosa que Laura dijo y que es muy importante. El funcionariado en sí mismo tiene un estatus muy peculiar. No tiene derecho a huelga, ni a negociación colectiva, ni siquiera a sindicalizarse. Sin embargo, hace huelga, negocia colectivamente y está sindicalizado. No tiene el estatuto del Código del Trabajo, no lo rige, sino que el estatuto administrativo. Yo creo que esa situación es anómala. Hay que resolverla en su conjunto. Ahora, claro, los funcionarios piden los derechos del trabajador normal, pero que no les quiten la inamovilidad. A mí me gustaría ver un solo mercado de trabajo, un solo tipo de trabajador, como lo hay en los países más desarrollados, en Suecia o en Noruega. A nadie se le ocurriría que un profesor puede estar contratado con el Estado, tiene un estatus especial inamovible, a la vez que tiene el derecho de la huelga, que se respeta muchísimo en otros países. Por lo tanto, aquí en el fondo hay una anomalía que hay que resolver y que separa a los trabajadores de este país en dos categorías que no tienen razón de ser actualmente. Sí, yo solamente una cosa a propósito, porque no creo que se tome a broma lo que dije hace un momento atrás, porque además yo soy una de las que más fuertemente propicia que el debate sea sobre ideas, no sobre personas, independientes de que el caballero no sea muy simpático. Yo más bien apunto al hecho de que a mí me gustaría que se transparentara realmente por el empresariado, A o B en Chile, qué posición tiene frente a los temas que hoy día se están debatiendo en materia laboral. Y que digan efectivamente cuánto es, cuánto les cuesta. Lo mismo a propósito de otros debates, de la modificación del artículo 203, que establece el derecho a la vacuna para hombres y mujeres trabajadoras. ¿Cuánto les sale efectivamente pagar a ellos o cuánto no les sale? O sea, hay una serie de temas y por eso es que esta preocupación lo tuvimos a propósito de la reforma tributaria, que yo siento que el empresariado, a propósito de la reforma tributaria, se pone el parche ante la herida. Y me gustaría efectivamente ver cifras concretas de cuánto va a significar, qué nivel de impacto va a tener la reforma laboral efectivamente para la tasa de crecimiento. Recordemos que se decía a propósito de la reforma tributaria que iba a tener un impacto exorbitante en la clase media y finalmente terminó afectando particularmente a las personas que perciben más ingresos en Chile. Entonces yo siento que hay falta de transparencia a la hora de poner sobre la mesa los temas que efectivamente nos afectan y un sector importante, no todo el empresariado, pero un sector del empresariado siempre actúa con la lógica del ganar-ganar. Estamos en el tema del registro civil. Alberto, había una apreciación de Mauricio sobre, en general, el estatus que tienen los trabajadores del sector público en Chile. El problema es que esa ausencia de estatus tiene que ver también con las deudas y las propias culpas del Estado. Recordemos que en el registro civil menos del 5% de los funcionarios son funcionarios. Entonces ya tenemos otro problema, y es que el Estado subcontrata tanto como muchas de las empresas privadas, ya sea obviamente sin los mecanismos muchas veces de las empresas privadas, a veces también contratando empresas que tercerizan la relación, pero muchas veces inventando mecanismos de contratación que no son los adecuados, para ello, comillas, modificando, falsificando de alguna manera la cantidad de cargos
para no salirse de la ley, en circunstancias que sus cargos públicos no están ocupados y así permite tener muchos honorarios, muchos a contrata. Eso se vive en el sistema público muchísimo y por tanto tienes una precarización también del empleo y de las condiciones que obliga a los trabajadores también a tener mecanismos de defensa, si no estarían completamente fuera de juego y además hay condiciones como la ausencia de indemnizaciones, o sea, hay condiciones que son estructuralmente muy complejas. Entonces, efectivamente, esa discusión yo la considero profunda, la considero relevante, me parece interesante. Creo que en este caso tenemos una situación bien extraña para lo que está pasando, pero que se explica muy bien con lo que ha pasado en Chile últimamente, y es que mucha gente hace política sin hacer política. Y creo que le pasa a los gobiernos, le pasa a los empresarios y le pasa al registro civil. Me explico. O sea, hay una gracia que tuvo el movimiento estudiantil, es que siempre fue y dijo: yo estoy hablando por mí y por todos mis compañeros. Cuando dejó de hacerlo, inmediatamente que dejó de hacerlo, se arruinó. Pero siempre habló por todos mis compañeros, no solo los compañeros universitarios, sino que por todo el país. El discurso del registro civil es un discurso que es incomprensible para el ciudadano medio. O sea, definitivamente no le están hablando a la gente, la están perjudicando. Sí, entonces, ¿cómo tú te relacionas con eso del registro civil, que cuando son las 2 en punto y tú llegaste un minuto tarde, te cierran la puerta en la cara y te dice lo siento, ¿ya? Si resulta que después tienes que estar supuestamente apoyando en una huelga donde ni siquiera te da el gusto de explicarte de qué se trata, porque esa es la situación, no te están diciendo ni siquiera quién le ofreció qué cosa, de qué se trataba, ¿ya? Y cómo se debía cumplir lo que el gobierno les ofreció. Yo creo que ahí hay un déficit enorme, no de comunicación, porque ahora le decimos toda comunicación, de política. Y creo que el gobierno, a su vez, ni hablar, ¿ya? Permite que un paro de un organismo bastante pequeño, ¿ya? Muy importante, muy estructural, se le crezca muchos días y no tiene segunda jugada. Hace cambio de director. ¿Y qué significa el cambio de director? Sí. Nada. Es decir, que sí o sí tienen que estar trabajando el lunes. Claro, y después cuando no van a trabajar el lunes, ¿qué va a hacer? No tiene cambiar de fusible para evitar que la cosa no ascienda más. Yo he visto primero que alta presencia del subsecretario también, al director lo sacaron de la tía Rica para ponerlo en este cargo. Yo creo que efectivamente ha habido un retraso en el manejo, quizá esperando que haya una reacción de parte de Hacienda. Y yo felicito que eso no ocurra, porque abriéndose eso se nos van a paralizar otros servicios públicos más, porque estamos en periodo más de debate justamente presupuestario y tendríamos paralizado toda la administración pública. Ahora sí es legítimo, ¿no? Esto debería formar parte de un paquete mucho más a largo plazo, o a mediano o largo plazo, que pudiera ver las condiciones en las cuales trabaja el servicio de registro civil y cuán persistente ha sido esta demanda en el tiempo. Ahora está una deuda que se ha ido saldando, recuerda tú las condiciones en que se recibió el Estado con el retorno a la democracia. Recuerda tú que incluso me parece que siendo ministro de Hacienda Ninat en el gobierno de Frey estaba la famosa política, yo me acuerdo porque era funcionario honorario, se ocupan 2 plantas, se llena solo una, entonces exacto, durante largo tiempo las plantas del Estado bajas y todo no fueron llenadas. Entonces aquí había una administración a lo menos zigzagueante respecto de cuál es el rol que cumple el funcionario público y cómo se le va nutriendo de mayores insumos técnicos, pero al mismo tiempo de mayores exigencias y cumplimiento de metas. No, yo creo que es cierto que hay un problema bien estructural en materia de movilización del Estado y en materia de leyes laborales y protección laboral. Creo que hay una injusticia tremenda en el sector público. Ahora, creo que en este caso en particular ha sido un error forzado del gobierno. Aquí recordemos que, y es parte de las voces que se levantan desde el registro civil, hubo un compromiso, ¿cierto?, por un bono con el ministro Gómez, el anterior ministro de Justicia. Por lo tanto, aquí esta crisis se generó desde el gobierno. Y luego, la quinta semana, digamos, de crisis efectivamente ha demostrado la incapacidad de gestionar por parte del gobierno esta crisis, que se está transformando ya en un problema ciudadano, que tiene efectivamente, como decía Mauricio, una cosa bastante similar a lo que ocurrió con los profesores, 2 meses de paro. Y nos dijeron, ¿cierto?, que la nueva mayoría, si tenía una capacidad particular respecto a la centro-derecha, era su capacidad de dialogar con los gremios. Y aquí estamos viendo más bien su incapacidad de poder efectivamente sacar esta crisis adelante. Entonces, efectivamente yo creo que la ministra Blanco, que está tan contenta, digamos, por la votación del fiscal, debería tener un ojo en la ciudadanía, porque el gobierno no está sensibilizado. Lo está teniendo. Lo que pasa es que este es un problema que ella no arrancó de la ministra Blanco. No, lo heredó. Lo heredó del ministro Gómez, que está muy tranquilo hoy día en el Ministerio de Defensa. Entonces también seamos honestos respecto de las responsabilidades. El regalo de ella. Justamente lo que decía, Nelly Díaz
debió dirigirse a Gómez directamente y ponerle en problema a Gómez. O sea, esa era la jugada que permitía hacer comprensible todo esto. Ese caballero me prometió, dijo tal cosa, aquí está, de esto se trata, y esto es lo que no se está cumpliendo. Y desgraciadamente los gobiernos efectivamente tienen que hacerse cargo de lo que dijo el anterior ministro, sobre todo si no lo echaron y lo cambiaron de cartera simplemente. Lo que tú ves acá es el efecto de una mala regulación. Toda esta situación que tenemos anómala, donde no se puede hacer huelga, pero se hacen huelgas, todo esto, es algo que lleva a este tipo de conflictos. Incluso que para la ciudadanía son incomprensibles, porque no hay una regulación correcta de cuándo se puede ir a la huelga. Los límites de la huelga son muy importantes. Cuando un sindicato decide pasar todo límite e ir a la huelga total, como han decidido, están rompiendo realmente el compromiso básico con la ciudadanía, ya no solamente con el gobierno. Ahora, que el gobierno tenga gran parte de la responsabilidad es cierto, pero cada uno tiene que responsabilizarse hasta qué punto lleva el conflicto. Lamentablemente la característica de este año y medio de gobierno es que los conflictos se llevan al extremo. Y eso no es bueno, ni con la SOFOFA, ni con el servicio de... ¿Tiene legitimidad para los ciudadanos este paro, el del registro civil? Seguramente no, porque el ciudadano se ve afectado, no entiende precisamente como tú dices. Puede haber alguna solidaridad inicialmente, la primera semana siempre se simpatiza mucho, pero cuando tiene un efecto de descontrol, cuando el sindicato empieza a chantajear, en este caso al gobierno, a través del sufrimiento de la población, sufrimiento que no tiene ningún paliativo, porque si es huelga total, va a perder absolutamente el apoyo. Se están haciendo un flaco favor, y si van a una huelga general dentro de 2 días, va a ser muy peor. Además, yo creo que la amenaza del viernes fue cuando ya no iban a haber ni siquiera esto por el cumplimiento de estos horarios éticos, ¿no? Yo creo que efectivamente romper con el fin del servidor público, porque independiente de lo que del derecho legítimo de paralizarse, porque esto quedó amarrado desde antes, que los funcionarios del Estado no podían hacerlo, y es un derecho que está reconocido a todos los trabajadores. Independiente de eso, uno tiene que inevitablemente respetar. Si no, es porque tu capacidad de diálogo es débil, es mala, tienes un presidente de la NEF que lleva como 40 años en el cargo, y ya no te sirve ponerlo de evaluarte de la negociación sindical, porque ya lleva muchos años repetido. La propia Nelly no sé cuánto tiempo lleva en el cargo. Ellos sufren de la misma crisis que sufre en general la clase política, la clase dirigencial, que está chirrecontra repetida, y que son los mismos liderazgos que yo creo que son mal llevados cuando se ejerce la presión de no satisfacer la prestación de un servicio público, y se amenaza en definitiva la propia, no sé, el pago de las pensiones. Otro día una jubilada que no tenía su carnet y poder hacer cobro de su pensión y poder alimentarse. Aquí hay cosas mínimas que no pueden ser irrespetadas bajo ningún aspecto, y que yo siento que están siendo con este movimiento muy violentadas. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile.